Señor, queremos colocar delante de ti a nuestros queridos hermanos quienes han expresado este deseo de bautizarse. Señor, qué lindo ver llegar personas primero a los pies de Jesús, reconociendo su pecado, vidas salvadas, familias enteras salvadas. Señor, gracias. Personas que llevaban una vida en oscuridad, en tinieblas, en vicios, rescatadas por ti. Y luego de haber sido rescatadas, de haber reconocido a Cristo como Salvador, tomar la decisión de bautizarse por agradar a preciso aquel que la rescató, que lo rescató. Señor, gracias por esto, porque es tu obra. Por esos hermanos pedimos bendición, que les guardes de todo mal, que les guardes del enemigo, porque cuando se ha definido y se van dando pasos donde queremos crecer en obediencia a nuestro Señor, habrá alguien que no esté contento. Pero Señor, lo importante será agradarte a ti. Dios, guarda a estos hermanos, bendíceles y que sean prosperados espiritualmente para gloria tuya. Dios, también al abrir tu palabra, enséñanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. En Nehemías, hemos estado estudiando en Nehemías, vamos avanzando poco a poco del estudio. Hemos encontrado enseñanzas importantes de lo que es el trabajo del pueblo de Dios en la obra de Dios, de la sensibilidad de un siervo de Dios y del cuidado del Dios fiel y leal a su pueblo y a su obra. En Nehemías capítulo 7, Nehemías capítulo 7, Nehemías está unos pocos libros antes de los Salmos, unos cuantos libros antes de los Salmos. Dice el versículo 1. Dice Nehemías 7:1. Dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas. Estamos en Nehemías 7:1. Versículo 2. Mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén hasta cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Vamos a leer por ahora ese pasaje hasta allí. Menciona a una persona que usted de pronto puede recordar que se menciona por ahí en el libro de Hechos, alguien de nombre similar. Y es Ananías, solo que ese Ananías de Hechos está sin H y este está con H. Pero entonces está Anani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y interesante el Espíritu Santo cómo coloca allí esta frase, porque era varón de verdad y temeroso de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo se tomó el trabajo de escribir esta línea acerca de este hombre? ¿Quería exaltarlo a él? Seguramente no era la idea. Más bien resaltar algo que Dios quiere que haya en los hombres. Que seamos hombres de qué. Muy bien. Y hombres de verdad. Hombres de verdad. Y esa clase de hombres que enseña la Biblia están escasos en el mundo actual. ¿Lo creemos? Bueno, para los que no están viendo al grupo y después van a ver el mensaje, tenemos varias hermanas diciendo, o sea que sí, hace falta hombres de verdad y temerosos de Dios. Encontramos hombres que se creen hombres, machos, ¿cierto? Donde conquistan muchas mujeres, donde engañan,
donde llevan a la cama a una y otra y se creen hombres de verdad. Pero esa no es la definición de hombres de verdad bíblica. Cuando miramos, sin perder el pasaje, en Proverbios, más adelante, unos cuantos libros más adelante de Nehemías, Proverbios capítulo 20. Versículo 6. Dice, 26, dice, muchos hombres, ¿qué hacen? Los muchos hombres proclaman cada uno su propio, yo sí que soy bueno en eso. Es que si algo me llaman a mí que vean. Cada uno proclama su propia bondad. ¿Por qué? Porque queremos humanamente ser el centro de la atención, ¿cierto? Desde pequeñitos, desde bebés nos dan el lugar de centro de atención de la familia. Y parece que crecemos y nos quedamos acostumbrados a hacerlo, ¿cierto? Vemos por ahí al bebé David y cuando está por ahí todo el mundo tan lindo, tan hermoso y el centro de atención y crecemos y como que no queremos salir de allí y queremos ser el centro de atención. Pero aquí dice, versículo 6 al final, pero hombre de verdad, tremendo, ¿quién lo hallará? Esto era verdad hace más de 1000 años y será verdad ahora. ¿Quién lo hallará? Hombres de verdad. Ojalá yo pudiera abrir los ojos a muchas de las señoritas que se encantan. Yo escuchaba hace años atrás a una joven de la iglesia que creció en la iglesia, tal vez no era cristiana, pero escuchó muchas veces el evangelio y cuando llegó a sus 16, 17 años, estaba encantada, admirada de un muchacho que no era de la iglesia, no era yo, que no era de la iglesia, un tipo simpático, una sonrisa hermosa, caballeroso, pero ese no es el hombre de verdad bíblico. El hombre de verdad bíblico tiene como centro de su vida al Señor. Y el Señor es su Señor. Y tiene como centro los principios de Dios. Los hombres, en términos generales, del mundo, tienen como centro lo que la sociedad acepta. ¿Cierto? El hombre de Dios, el hombre de verdad, tiene como centro lo que Dios acepta. ¿Hay diferencias? Entonces usted, señorita, que está pensando en un día encontrarse con un príncipe azul, primero, tal vez no se encuentre con un príncipe y segundo, tal vez no sea azul. Pero bueno, que se encuentre con un hombre de Dios, que mire no usted la altura o los ojos o la sonrisa o lo amable que aparentemente es o lo detallista que es, sino que mire cómo su corazón se rinde al que lo amó, al que se entregó por él. Se puede encontrar miles de buenas actitudes en una persona, pero si esta persona, hombre o mujer, no tiene a Cristo como Salvador y como Señor, le falta lo más importante. Escuche bien, le falta lo más importante. Volviendo al ejemplo de la señorita, decía ella, ese muchacho me trata tan bien que ni los muchachos de la iglesia se le comparan, no les llegan ni a los tobillos. Se involucró con él sentimentalmente, duró la relación unos años con él. ¿Y qué pasó ahora? El príncipe dejó de ser príncipe y el azul se convirtió como en morado o en negro, porque ya no está con él. Y si no está con él es porque encontró que no era tan bueno, ni tan lindo, ni tan simpático como había pensado. Pero duró años para descubrirlo. Cuando Dios había dicho desde antes, busque un hombre de verdad.
como lo enseña la Biblia. Hombres de verdad. Entonces, volviendo a Nehemías capítulo 7, un hombre de verdad está buscando ser íntegro para Dios. Tiene un deseo constante de agradar a Dios, no a sí mismo. El hombre común y corriente, su deseo es agradarse a sí mismo. El hombre de Dios desea agradar a Dios. Ese es el primer punto que quería que tocáramos en esta ocasión. Y vamos al versículo 4. Dice que la ciudad, Jerusalén, estaba como amplia. ¿Y qué más estaba? Grande. ¿Y qué no había? Poco pueblo. Y necesitaba que hacer Nehemías, pensar en repoblarla. Pero ¿qué había pasado? Los muros se habían caído, todo había sido destruido, entonces no era seguro construir dentro de ella. Entonces lo que quiero que miremos es cómo una situación mal manejada puede dar lugar a otras situaciones. Cómo hay cosas que suceden como en cadena. No había muro, había sido destruida, ya podían habitarla, ya podían construir en ella. Desde años atrás habían llegado judíos ya con Zorobabel, pero no habían edificado porque los muros no habían sido levantados. Entonces quiero que miremos otra vez como una situación que no se arregla da lugar a otras situaciones que dañan, que traen desolación. Entonces, ¿qué cosas pueden haber en mi vida? Estoy permitiendo algo y no estoy viendo más allá, que ese algo que estoy permitiendo está desencadenando otro algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Una ciudad deshabitada. Pero Nehemías primero vio los muros y fue el trabajo que hicieron. Ahora está viendo un lugar deshabitado y es preciso el trabajo que van a hacer aquí en capítulo 7. ¿Cómo repoblar Jerusalén? Y el interés de Nehemías es repoblarlo con judíos, puros judíos, no sé cómo decirlo, de pura raza sería como un animal, no sé, pero entonces judíos, reales judíos, que no estén mezclados con otras naciones, verdaderos judíos que se pueda comprobar que lo son. Era el interés de Nehemías en capítulo 7. Muy bien, y dice versículo 5, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo. A propósito, para Gerardín pueden buscar un nombre ahí para el bebé que viene. El número dice Bilsan, Isperet, Bigbai, Neum, Bana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y sigue hablando, los hijos de Paró, 2000, todos comprobados que eran judíos. En esta lista hay levitas, hay sacerdotes, y hay algunos sacerdotes que fueron excluidos del sacerdocio porque no se comprobó que realmente eran judíos, eran de la genealogía judía o de la descendencia de los sacerdotes. Entonces, el versículo 5 dice, entonces puso Dios en mi corazón. Y es lo lindo cuando uno está sirviendo al Señor, no decir, reconocer la realidad, no fui yo quien lo hizo. Dios lo puso en mi corazón, Dios lo hizo. Y si ustedes comparan ese versículo 5 y lo comparan con el capítulo 6, versículo 16, dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y conocieron, mire lo que dice el mismo Nehemías, quien fue el líder humano puesto por Dios.
el mismo Nehemías dice, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Y eso nos mantiene humildes. Normalmente el corazón se quiere sentir llenar de orgullo cuando se está llevando a cabo una obra y pensar que es uno, cuando realmente es quién, es Dios. Entonces, versículo 5, entonces puso Dios en mi corazón. Era repoblar la ciudad. Y lo interesante es lo que sucede, versículo 5 dice, y hallé el libro de la genealogía. La pregunta es que si él estaba pensando repoblar la ciudad, el hallar el libro de la genealogía fue un accidente. ¿Qué piensan ustedes? Donde se mencionaba cuáles eran los verdaderos judíos, la composición del pueblo. Cuando Dios coloca un trabajo, Dios da la manera para hacer ese trabajo. Dios coloca las herramientas que se requieren para llevar a cabo esa labor. Dios quiere que nos involucremos en su obra, cada uno de nosotros, no importando la edad, no importando el conocimiento, no importando el tiempo que llevo en los caminos del Señor. Dios quiere que me involucre en su obra. Pero miren cómo cuando uno se involucra, cómo una cosa va llevando a otra. Como primero comenzó con el muro, ahora está pensando en la población de Jerusalén. Y seguramente cuando él comenzó, no vio hasta dónde iba a llegar los efectos de lo que él iba a hacer. Cuando un hombre se pone en las manos de Dios, el Dios grande que tenemos, cosas grandes pueden suceder, no por el hombre, sino por el Dios que tenemos, por el Dios que tenemos. En cuanto a lo que decía de que una mala situación manejada puede llevar lugar a otras, estaba pensando en una casa que hay al frente de la oficina donde trabajamos. Inicialmente estaba ocupada por unas oficinas de Comeva, allá una EPS. Entonces habían odontología, bueno, estaban sus consultorios. No sé por qué fue desocupada. Después la estaban arrendando, no la arrendaron, le dejaron. Lo misterioso es que esta casa por años, 2, 3, 4 años duró desocupada así. Y al estar quieta se fue deteriorando. Entonces después llegaron hombres de la calle que comenzaban a hacer necesidades en ella, inclusive. Después comenzaron a desbaratarla. Ahora se encuentra sin techos, dañada, con basura a los lados, con pasto creciendo. Lo que quiero decir es, cuando no atendemos una situación, se va a empeorar gradualmente. Y a veces eso que no atendemos, que inicialmente nos parece pequeño, es tan gradual que para percibirlo tendríamos que irnos y volver al año, 2 años y mirarlo. Lo percibiríamos más fácilmente. Pero como estamos ahí en el día a día, no nos damos cuenta de cómo las cosas van empeorando y hasta dónde va llegando lo que no arreglamos a tiempo. Y en cuanto a lo que Dios hace, comenzamos en un ladrillo con Nehemías y ahora vamos con una población. Podemos comenzar en algo pequeño con Dios, pero en las manos de Dios vamos a hacer cosas grandes para su gloria. Y cosas grandes, no tal vez para los hombres, pero para Él sí, importantes. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos leer tu palabra, considerarla, admirarla. Tan hermosa ella, tan bella tu palabra, tan preciosa. Y por lo que haces por tu Espíritu a través de ella, animarnos, desafiarnos, abrirnos los ojos, hacernos entender. Gracias, Dios.
por cada hermano y hermana aquí presente, cada persona que escuchará luego este mensaje, y oramos para que tú seas obrando en cada corazón. En el nombre del Señor Jesús.